presencia, Señor. Queremos seguir el llamado que ya has puesto en nuestros corazones, porque pertenecemos a ti, te pertenecemos. Juan 11:25 dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees, iglesia? Amén. ¿Qué significa eso? Que la muerte no nos debe afectar. La muerte es pasajera. De verdad, lo que tenemos por seguro es nuestra eternidad. Amén. La muerte no nos debe causar temor, sino alegría, porque
caos, estamos seguros en las manos de Dios, en nuestra roca, en nuestra esperanza, en nuestra salvación, en nuestra resurrección. Él es nuestra resurrección, Él es nuestra vida. Él nos ha dado una esperanza. Este mundo tiene una esperanza y se llama Jesús. Y es tiempo de creerlo. ¿Y qué significa eso? También actuar como cristiano, no solo creer, pero también mostrar fe. ¿Cómo puedo mostrar mi fe? ¿Cómo puedo compartir mi fe hoy? Hay que salir de nuestra zona de comodidad y dar un paso hacia afuera. El Señor nos quiere proclamando su verdad. Entonces les pregunto, ¿lo creen? ¿Creen que Él venció la muerte para ti? Para tu sanidad, para tu restauración, ¿lo crees? O si no, ¿qué estás haciendo aquí? ¿De verdad tiene sentido seguir yendo a la iglesia si no crees que Él es la resurrección? ¿Tiene sentido si no crees que tú eres salvo? ¿Tiene sentido si no crees que hay un propósito en tu vida? ¿Tiene sentido, tiene valor ir a la iglesia? ¿Te hace mejor persona? No. Porque cuando éramos en el pecado, cuando estábamos en el pecado, el Señor vio algo bonito y dijo, yo quiero morir por Él. Porque sé que no puede solo. Porque sus fuerzas no van más allá. Porque sus fuerzas no van a llegar a los estándares que tiene Dios. Por eso mandó a su Hijo, porque lo necesitamos. Porque nuestro ser anhela un Salvador, anhela alabar a alguien. Entonces esta canción no es una simple canción. Es testimonio
quedaste muerto, Señor, resucitaste por mí, te hiciste pecado por mí, te menospreciaron, se burlaron de ti, Señor, y tú seguiste ahí en la cruz, Señor, soportando el dolor, el abandono del Padre para mí, Señor, para que yo hoy pueda tener libertad en ti, pueda cantarte, Señor, sin dolor, sin duda, sin pecado, Señor, porque tú nos has transformado nuestros corazones, Señor. Ya podemos entrar a tu presencia libres, sin dolor, sin mancha alguna, Señor. Quiero que cante conmigo el coro de Hosana. Dice: Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana.
perfectamente Padre, perfectamente amigo, perfectamente proveedor, nuestro doctor, nuestro todo, nuestro suficiente, nuestra compañía. Nuestro Dios, Señor, gracias. Te alabamos, Jesús. Que tu palabra, Señor, nos transforme, Padre, porque tu palabra tiene poder. Gracias, Señor. Vivifica nuestro ser, vivifica nuestro corazón. Danos hambre por ti. Queremos más de ti, Señor. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Jesús. En el nombre tuyo ponemos este día. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bienvenidas a nuestra iglesia. Hola. Quiero que le digas a la persona que tienes al lado: feliz día de resurrección. Happy Easter. Como predicaba la otra vez, es más impresionante, es más tremendo y más emocionante lo que el Señor hizo en este tiempo de Pascua que lo que hizo o lo que celebramos en Christmas. Porque en Navidad celebramos que Él nació, pero lo que Él hizo, su obra perfecta por nosotros, la logró en la cruz del Calvario. Su muerte, su sepultura y su resurrección. Allí fue donde todo se consumó, allí fue donde todo cambió, donde el nuevo pacto fue sellado, donde lo viejo quedó atrás y ahora estamos en lo nuevo. Amén. Y hoy vamos entonces a hablar acerca de eso. Cada año tratamos de hacerlo y este año pues no puede ser la excepción. Y quiero que oremos entonces para que el Señor nos ayude a entender lo que Él quiere que hoy entendamos. Pidámosle que nos hable a nuestro corazón, pidámosle que restaure, Señor, nuestra vida, restaure nuestra mente, nuestras emociones, que sea sanando en todas las áreas de nuestra vida, conforme a lo que Él conquistó en la cruz. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por este día hermoso, Señor. Celebramos tu victoria, Señor, sobre la muerte, tu victoria sobre el pecado. Celebramos la vida nueva, la vida abundante. Celebramos la redención, Señor. Celebramos el perdón, Dios. Celebramos, Señor, la justicia. Celebramos, Señor, la vida superabundante, tu gracia superabundante. Celebramos ese amor, Señor, ilimitado, extravagante, Señor, que tienes por nosotros. Tú te acercaste, Señor, primero. Tú nos buscaste primero, Señor, aun cuando estábamos perdidos, aun cuando estábamos lejos. Tú te acercaste, tú nos buscaste, Señor. Y hoy podemos bendecir tu nombre, Señor. Y todo aquel que cree en ti, Señor, tiene ese regalo, Dios mío, de la vida eterna, el regalo de la salvación, el regalo de una relación íntima contigo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor, en esta mañana. Amén y amén. Dile a la persona que tienes al lado: el Señor confirmó mi justicia con la resurrección. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos y en toda su predicación, ahorita no tengo ese versículo, pero él dice que lo que más le importa a él es predicar de Cristo resucitado. Eso es lo que él más quiere en la vida. Ese es el centro de su ministerio: predicar las buenas nuevas del Evangelio y el Cristo resucitado. Y vamos entonces a empezar a entrar en el tema para que el Señor nos vaya hablando y vaya utilizando a través de su palabra mi vida y nuestras vidas, porque el Espíritu Santo no solamente está aquí, está en ustedes. Amén. Y dice la palabra en Romanos, en el capítulo 1, allí el apóstol también está afirmando lo que en otros lugares también ha afirmado. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, el Mesías Redentor, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio o las buenas nuevas de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne,
declarado hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, o sea, como resultado de la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Di un acto de poder, pero así como si pudieras decirlo, un acto de poder. Porque allí, en ese acto, está involucrado todo el poder tremendo, majestuoso y ilimitado de Dios. Y vamos a avanzar allí para que miremos lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2, en el versículo 4 en adelante. Allí vamos a darnos cuenta cómo el Señor empieza a mostrarnos lo que quiere mostrarnos hoy. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Dile a ti mismo: Señor, tú me amaste con un gran amor. Y dile: con amor eterno me has amado. Y dice acá: Dios que es rico. Y la palabra en el griego es más grande que lo que puede decir rico en español. Es plousios, es abundancia que viene de recibir sus provisiones materiales y espirituales. Cuando dice Dios es rico, quiere decir que es súper abundante, no solamente en bendición espiritual, sino material. Quiere bendecir todas las áreas de tu vida, tanto lo interior como lo exterior. Rico en misericordia por causa de su amor. Y dice: aun cuando estábamos muertos a causa de nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y acá viene lo impactante: y con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Con Él. Veía la otra vez un predicador que ponía el ejemplo y metía una hojita que corresponde a nuestra vida y la metía en la Biblia. Aquí tenía una Biblia. Y vamos a hacerte cuenta que esta Biblia eres tú. Y ahora que estás en Cristo, este eres tú y este es Cristo. Y ahí se salieron otros creyentes. Y lo metemos acá en la Biblia. Ahí estás tú, dentro de Cristo. A donde quiera que va Él, te mueves con Él. Si Cristo asciende a los cielos, ¿dónde estás tú? En los cielos. Si Cristo está moviéndose aquí entre nosotros, ¿dónde estás tú? Si Cristo baja a las profundidades del Seol, allí estás tú. A donde quiera que esté el Señor, si tú estás con Él, estás en Cristo. A donde quiera que esté Él, estás tú. Amén. Nosotros estamos en Cristo. Y dice la palabra que nadie nos puede separar de Él. Todo lo que Él ha recibido del Padre, nadie lo puede quitar de Él. Asimismo, el Señor resucitó y nosotros estamos con Él resucitados. Por eso dice ahí: Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales juntamente con el Padre. Amén. Dice: a fin de, o con el fin de poder mostrar en los siglos venideros la vida venidera o eterna en el reino mesiánico. Quiere decir eso, los siglos venideros. La gracia, la superabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué nos sienta el Señor en ese lugar eterno? ¿Para qué nos sienta el Señor allí en ese lugar de privilegio? Dice aquí: para mostrar en los siglos venideros. Cuando se refiere a los siglos venideros, está hablando de la gloria de la eternidad, no solamente del tiempo que viene, sino en el idioma hebreo o en el ambiente hebreo está hablando de el reino mesiánico, de la vida que no tiene fin. Si nos sienta en ese lugar y muestra su gracia maravillosa, su gracia gloriosa, es una gracia que no acaba aquí. Es una gracia que persiste y perdura y perdura y perdura hasta la vida después de esta vida física. Y allí se muestran las superabundantes riquezas de su gracia. La gracia no solamente es aquí, la gracia continúa en la eternidad. Sigue experimentando, sigue derramando su gracia para que nosotros sigamos experimentando su gracia. Porque es por su gracia, simplemente por su gracia, por su favor inmerecido, que podemos sentarnos en ese lugar, que podemos estar con Él. Así como esta tarjetita está en esta Biblia, estamos nosotros ahí en su interior, en su corazón, rodeados de Él,
en ese lugar de privilegio, junto al Padre, por siempre y para siempre. Antes estabas muerto, pero ahora estás en Cristo vivo. Y hoy en día celebramos la vida, la resurrección. Easter quiere decir celebrar la vida, pero no solamente vida, sino vida sin fin, vida eterna. Lo que todos los conquistadores querían encontrar cuando llegaron a la Florida. ¿Se acuerdan de Ponce de León? Ponce de León llegó aquí, los españoles llegaron a la Florida porque estaban buscando la fuente de la eterna juventud. Y la leyenda decía que la fuente de la eterna juventud estaba aquí en medio de estos pantanos. Y aquí llegaron a buscar la famosa fuente de la juventud. Indiana Jones buscaba la eternidad, buscando el arca perdida, buscando el poder sobrenatural de Dios para vivir eternamente, para ser indestructible. En el fondo del corazón del hombre siempre está ese deseo de eternidad. No es que a alguno le dio porque, qué egoísta, querer ser eterno. ¿De dónde salen esas películas de Drácula y de los vampiros? Porque en el fondo del ser humano, en el fondo del corazón de nosotros está el deseo de reencontrarnos con esa eternidad que perdimos cuando el hombre cayó en Edén. Por eso tan fascinante es poder encontrar la fuente de la vida eterna, la fuente de la juventud, que si se toma la sangre de una víctima entonces viviría para siempre. ¡Qué fascinante sería! Y ese es el resultado de lo que nosotros hoy tenemos en Cristo Jesús. Ese anhelo de nuestro corazón que está allá en el ADN del ser humano vuelve otra vez a ser reencontrado con la victoria de Cristo más allá de la muerte, en la resurrección. Y Cristo entonces está vivo y por la resurrección está junto con nosotros. Vamos a seguir avanzando. En Efesios 1, 17, 19. Y allí habla de ese poder sobrenatural, de ese poder tremendo que el Señor ejerció sobre Cristo. Y le coloqué acá el superpower. Dice el versículo 17 en el capítulo 1: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, está hablando Pablo a los Efesios, pero como siempre les digo, cuando Pablo habla aquí diciéndole pido al Señor, es el corazón de Dios. Diga amén. El corazón del Padre está diciendo yo pido esto para ustedes. Pido que nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Amén. Y luego continúa, mi oración es, cuando dice mi oración es, no solamente la oración de Pablo, es el deseo del corazón de Dios. El deseo del corazón de Dios es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Hay un llamamiento para nosotros, hay un llamamiento para el cristiano, para el que ha creído en Cristo. Y acá está diciendo el Señor a través de Pablo, yo le pido, es mi oración, que sus ojos sean abiertos. Y esa es mi oración hoy, y debería ser también tu oración hoy en cada corazón. Señor, abre mis ojos, que yo pueda ser iluminado para entender todo lo que tú has logrado para mí. Porque a veces hablamos como hoy de la resurrección y lo vemos como abstracto, como intangible, como que no es para mí. Y precisamente, ¿sabes por qué a veces no lo entendemos? Como que no lo interiorizamos, porque tenemos que interiorizarlo y entenderlo por la revelación del Espíritu Santo. Por eso está diciendo aquí él, pido al Padre de la gloria que les dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué no le clamas a él ahora conmigo y dile, Señor, dame sabiduría y revelación? Dame la sabiduría y la revelación para entender lo que tú lograste para mí, lo que ahora yo soy en ti, lo que tú conquistaste para mí, que no fue barato, aunque sea por gracia, me lo ha entregado gratis, pero al Señor le costó su vida, le costó toda su sangre en la cruz del Calvario. Mi oración es que es el deseo de Dios, es decir, Él lo quiere. Cuando a veces se pregunta a uno, ¿cuál será la voluntad de Dios? Pues aquí hay claves para uno darse cuenta cuál es la voluntad de Dios. Parte de la voluntad de Dios es esa. El Señor quiere, el Señor en su corazón quiere que nosotros entendamos lo que Él es y lo que conquistó para ti. Amén. Que los ojos de mi corazón sean iluminados para que sepan, como dicen los cubanos, para que tú lo sepas, para que sepa cuál es la esperanza de tu llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria
de su herencia en los santos. ¿Y cuál es la extraordinaria? Y aquí empieza a hablar de ese poder. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza y la fuerza de su poder? Otra vez habla. Aquí habla 3 veces de poder, pero en el original, en el griego, está diciendo 3 palabras, y es en el único lugar de la Biblia en donde el apóstol utiliza 3 palabras, 4 palabras que son sinónimos, pero que las 4 involucran el mismo concepto: power, superpoder. Porque hubiera podido decir poder, y la misma palabra en español, poder, es poder. Pero cuando viene del original, dice que quiero que entiendan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder dunamis, de donde viene la palabra dinamita, un poder explosivo. Empieza hablando. Para con nosotros los que creemos, conforme a la energía, aquí dice eficacia de la fuerza, pero la palabra en griego es energía, de donde viene la corriente que trae la energía que fluye por los cables hasta prender estos bombillos. De esa energía está hablando, la energía que transforma algo de un estadio a otro estadio. Ese poder es el que viene de parte de Dios. Poder dinámico, explosivo como el de la dinamita, poder de energía como el de la corriente eléctrica, y la fuerza, y la palabra es ischus, dice una fuerza que supera de inmediato toda resistencia, una fuerza que es irresistible, un poder que no se puede resistir. Llega como cuando llegan los superhéroes a destruir las fortalezas, cuando llega el Capitán América y rompe los muros de piedra, muros de acero, un poder irresistible, nada se le puede oponer. Hasta de ese tipo de fuerza está hablando el Señor. Y luego dice completo poder y dominio, y la palabra es kratos, de donde viene democracia, el poder, el dominio, más que todo, el dominio. Democracia es el dominio del pueblo. Entonces acá está hablando de dominio, de poder que domina todo lo que existe, que domina la naturaleza, domina los elementos, domina el universo, domina lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Por eso, de ese poder sobrenatural, ese es el poder que derramó sobre Cristo y lo saca aún desde lo profundo del Seol y lo levanta otra vez a la vida. El poder que hace que el muerto se levante en la resurrección. Amén. Ese poder, de ese poder es que el Señor quiere que nosotros seamos conscientes, que nosotros estemos conscientes todo el tiempo, porque ese mismo poder existe en ti y en mí. Diga amén. Dios quiere que seamos conscientes y que creamos que ese poder está en nosotros y que aprovechemos que ese poder está en nosotros, porque es la mismísima presencia del Señor a través del Espíritu Santo de Dios en cada creyente. Amén. Y luego de que él describe todo ese dinamis, energía, kratos, ischus, todo ese superpower, dice, ese poder fue el que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Diga amén. Y Dios quiere que esa conciencia esté en nuestros corazones. El poder de levantar aún a los muertos de la tumba. ¿Y dónde estábamos nosotros cuando el Señor ejerció ese poder? Hoy, cada vez que tú crees, cada vez que el creyente recibe a Cristo en su corazón y se hace un creyente, ese poder empieza a obrar, se hace presente. Luego nosotros en Cristo tenemos acceso a ese mismo poder. Vamos a avanzar allí en Juan para que veamos lo que pasó con el amigo de Jesús. Y la pregunta es, ¿qué hizo Lázaro? Porque la pregunta también me la puedo hacer yo. ¿Y qué hizo Lázaro para que el Señor lo resucitara? Buena pregunta. Lázaro era su amigo. Lázaro murió y estaba él en otro lugar, en otra ciudad, cuando le llegan con la noticia: maestro, ¿qué pasó? Tu amigo Lázaro ha muerto. Y uno diría, bueno, me voy allá de una vez. ¿Cómo así? Mi amigo se murió. Pero dice la palabra que él se demoró un tiempo más, que llegó tarde. Y todos dijeron, ¿será que no le importa a Lázaro?
Sin embargo, el Señor sabía qué hacía y sabía lo que podía hacer. Amén. Y la pregunta que se hace uno es: ¿qué hizo Lázaro para que lo levantara de los muertos? ¿Y sabes cuál era la respuesta? ¿Qué hace un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto? Cuando tú estás muerto, resucítenme. Pero ¿cómo haces para hablar? Y menos como lo hacían en ese tiempo que estaba todo vendado como una momia. ¿Qué hace un muerto? ¿Qué hizo Lázaro para que lo resucitara? Nada. La respuesta es nada. Nothing. Absolutamente nada. El poder, el deseo y la obra viene absolutamente de Cristo. Amén. 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 Y es el mismo deseo que Él vino a traer cuando Él se hizo hombre y habitó entre nosotros y murió por nosotros. Es que alguien le dijo: ven, que estamos fregados, ven, que el pecado nos acosa. ¿No? Desde la eternidad, el deseo del corazón del Padre fue: ve, que te vas a hacer hombre y te vas a encarnar y vas a pagar el precio y vas a restaurar a la humanidad como era antes, porque hay el anhelo en el corazón del Padre. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Fue por su gracia, por su favor inmerecido. Mira lo que pasa aquí leyendo ese pasaje otra vez, para que recordemos. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en la casa. Y María le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y el Señor le dice: tu hermano resucitará. Y acá le dice el Señor, como me imagino que se lo dijo con esa seguridad y con esa sensatez, parado de frente y con su mirada cristalina y amorosa: tu hermano resucitará. Y ella, en vez de alegrarse, queda y sigue deprimida. Sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Y eso es como estamos hoy en día. Así estaba la hermana de Lázaro. Miramos la resurrección como algo que este soy yo y la resurrección está aquí. El día de Easter, vamos a la iglesia, hablamos de resurrección, pero yo estoy aquí y la resurrección como por acá. Y así estaba Marta. Marta le contestó: sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Y Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Amén. Amén. El que vive y cree. Y luego le pregunta a ella: ¿crees esto? Y es la pregunta que otra vez me hace. Y cada vez que leemos ese pasaje no la hace. Y cuando leemos este pasaje cada año no la vuelve a hacer. Y te lo dice: yo soy la resurrección y la vida. La resurrección no es un evento. La resurrección no es un poder que pasó un día. La resurrección es una persona. Amén. La persona de Jesucristo es la resurrección y la vida. Cuando te acercas a Cristo y crees en Él y estás dentro de Cristo, la resurrección está en ti. El poder de la resurrección está en ti. Ya, mejor dicho, espiritualmente ya resucitaste con Él. Amén. Y Él le pregunta: todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Tú sabes que los cristianos no se mueren? Según las Escrituras, los cristianos duermen. Amén. Amén. No creas que cuando se murió tu hermano que estaba en Cristo, cuando se murió tu mamá que estaba en Cristo, se murió. No, durmió. Durmió y cuando ella durmió y abrió sus ojos de una vez con Cristo. Despertó con Cristo. Y cuando tú duermas, cuando vuelvas a abrir tus ojos, vas a ver a ella y con todos los santos que están en el cielo. Juntamente con ellos estás tú. Despertarás al nuevo reino de Dios en el cielo. Y ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mashiach, el Hijo de Dios que viene al mundo. Eso es parte de los grandes yo sois que declara Jesús en el Evangelio de Juan. Cuando Él declara yo soy, no solamente está diciendo yo soy,
Como decir, yo soy Carlos Arturo, yo soy Carlos Arturo. Pero lo que el Señor decía era, yo soy. Cuando Él dijo yo soy, estaba hablando y utilizando el mismo concepto, las mismas palabras que escuchó Moisés cuando se acercó a la zarza que no se consumía. Cuando Moisés se acercó a ese lugar y dijo, ¿qué es esto? Una zarza que no se consume. Y el Señor desde allí le dice, yo soy el que soy. ¿Quién eres? Yo soy Yahweh, el gran yo soy. Y ese mismo concepto traducido del hebreo al griego es lo que el Señor allí dice. Yo soy la resurrección y la vida. El Señor, Yahweh, hecho hombre en ese lugar, es resurrección y vida en medio de nosotros, y resurrección y vida para todo el que cree. Amén. Ella le dijo, sí Señor, yo creo. Y tú conmigo y con ella le podemos decir hoy, sí Señor, yo creo esto. Amén. Creemos esto, Señor. Amén. ¿Qué hizo Lázaro para que lo levantara? Hablando otra vez de Lázaro. Nada. Y nosotros a veces, a pesar de que lo sabemos y a pesar de que estamos en Él, seguimos luchando para que nos resucite. Seguimos haciendo fuerza. De alguna u otra manera todavía estamos, como dicen en inglés, struggling, fighting, para que pase, para experimentar su bendición, para creer realmente que Él es lo que Él es. Y lo que Él quiere que nosotros es que reposemos en su gracia. Amén. Porque cuando nosotros trabajamos, struggling, entonces Él se queda quieto y no actúa. Porque estamos bajo nuestras fuerzas, estamos volviendo otra vez a trabajar en la ley. Y lo que Él quiere es que estemos bajo la gracia, para que Él actúe y para que Él haga todo lo que Él tiene que hacer y todo lo que Él ha prometido que es y que hace. No hizo nada. En el versículo 32, María luego, al llegar donde estaba Jesús, cuando lo vio se arrojó a sus pies, diciendo, la otra hermana, ¿no? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Y allí viene el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Jesús amaba a Lázaro. Jesús ama la humanidad. Jesús te ama. Y tal es su amor, tal es el amor de Dios, que viene con llanto en sus ojos para decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, no morirá. Jamás. En realidad no lloraba solamente porque estaba muerto. Llora porque ve que la humanidad todavía está en este estado en donde la muerte todavía está reinando. Pero la palabra de Dios dice que el enemigo que va a ser sometido bajo los pies de Cristo es la muerte. Y luego va a ver, como dice Pablo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu poder, muerte? Sorbido ha sido tu muerte, tu poder. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra. Imagínese usted a Lázaro allá con la momia allá, empujando la piedra. No, tienen que quitar la piedra para que Lázaro salga. Dijo Jesús. Quiten la piedra, dijo Jesús. Y Marta, oye, me comí aquí algo loco. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que se murió. Y Jesús le dijo, acabamos de hablar, Marta. ¿Dónde estabas tú hace 10 minutos? ¿Dónde estábamos? Jesús llega a la aldea, hey, yo soy la resurrección y la vida. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le faltó cachetearla. Señor, ya está podrido, ¿y aquí? Entonces quitaron la piedra. Y Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean
que tú me has enviado. Amén. Él da gracias al Padre. Después de que da gracias, el milagro ocurre. Siempre hay gracias, una actitud de gratitud para que el milagro ocurra. Porque a pesar de que es Jesús, la plenitud de la del divino Padre Celestial, o la plenitud de la divinidad habita en Jesús, pero Jesús ha renunciado, mientras hombre, a utilizar su pleno poder como Dios. Por eso dice gracias, Padre, porque está dependiendo de su Padre, a pesar de que es Dios. Pero Él ha renunciado a ejercer su poder. Gracias. Y lo dije para que me crean. Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: ¡Lázaro, sal fuera! Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto. Haga de cuenta la momia, así salió. Levitando, porque ¿cómo amarrado así? No podía ni saltar. Dice que salió. Y les dijo Jesús: desátenlo y déjenlo ir. Desátenlo y déjenlo ir. El que nos libró de Egipto, el que abrió el mar rojo. ¿Qué hizo Moisés? Moisés, ¿qué haces ahí? Marcha. Y cuando él marchó, el mar se abrió. Los que vieron la serie de la televisión hicieron un buen efecto cuando ese mar se abre. El Señor abrió el mar rojo. El Señor volvió las aguas amargas, las volvió dulces. El Señor hizo llover maná del cielo, hizo brotar agua de la roca. El Señor, no el pueblo, no tú. ¿Qué hizo Lázaro? Nada. ¿Qué hicieron los lirios del campo? Y esto es para nosotros hoy, que te lo vuelve a recordar, y me lo vuelve a recordar en Mateo 6, 25, 34. En el versículo 25 dice: por eso les digo, hoy, el Señor me lo vuelve a decir, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo o qué vestirán. No se preocupen. Amén, por su vida, qué comerán o qué beberán, ni qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y ahí empieza a decir: miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho mejor? ¿No tienen más valor que esas aves? ¿Quién de ustedes, por más ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? El tiempo implacable que simplemente es el tiempo, pero nadie puede mover el tiempo, solamente Dios. ¿Quién puede añadir una hora a su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Entonces aquí como que le está hablando a los hombres y a las mujeres. A los hombres, ¿qué comeremos? Y a las mujeres, ¿qué nos pondremos? Por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. ¿Cómo hace un lirio del campo para crecer? Ni trabajan, ni hilan, simplemente crecen. ¿Qué hace el niño para crecer? Tú para crecer, simplemente empiezas a crecer. Algunos niños crecen más. Pero les digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? O sea, no es que no tuvieran fe, es que tenían poquita fe. Pero tenemos la poquita fe, apenas la suficiente para entender que Él es el que nos suple, Él es el que nos dice no nos preocupemos, porque Él es el que nos da el alimento y el vestido. Él es el que nos da la protección, Él es el que nos da la provisión. ¿Qué hizo el pueblo en Israel? Antes de que llegara la ley de Moisés, abrió el mar rojo, llovió maná, salió agua, y ellos lo único que hacían era abrir la boca y estar allá con las... ¡Ay, mira, maná! Y recogían maná sin sembrarlo.
Todos esos son vistazos o flachazos o retratos de la gracia de Dios. Retratos de lo que Él después sería consumado en la vida de Jesucristo. Porque todo eso son tipos y sombras de lo que Jesús viene a hacer para nosotros. El agua de la roca, ¿quién es la roca? Cristo Jesús. Y es el agua que fluye de la roca. No es un agua de pozo, es un agua de manantial. Por eso dice que Él es el agua viva. Y todos los que creemos en Él, de nuestro interior fluyen aguas vivas. Corrientes, torrentes de agua. ¿Quién es el pan que descendió del cielo? Los fariseos le dijeron: nuestro padre Moisés nos dio pan del cielo. Les digo: sí, Moisés les dio pan del cielo, pero ese no es el pan que yo les doy. Yo soy el pan del cielo. Amén. El que nació en la casa del pan, en Beth-Lehem, la casa del pan. Él es el pan que quita el hambre. Él es el agua que quita la sed. Amén. Por tanto, no se preocupen, vuelve otra vez a decir. No se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los gentiles o paganos buscan ansiosamente todas estas cosas. Y nosotros nos comportamos como paganos, como si no supiéramos quién es o en quién estamos nosotros. Amén. Amén. No nos comportemos más como paganos. Dice: por favor, no se preocupen, caminen como lo que son, como que están en Cristo Jesús. Amén. Porque estamos en Él. Todo el que ha creído en Él está en Él. Yo estoy en Cristo. Y tú creíste en Cristo, estás en Cristo, estás revestido de Cristo. Y lo que Él decía: no se preocupen, don't worry, be happy. El Padre Celestial sabe, Él sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El reino y su justicia. ¿Quién es la justicia del reino? Cristo Jesús es nuestra justicia. Has hallado al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que es el Rey del reino eterno. Y la justicia que es Cristo Jesús. Y Pablo dice que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Piensa en la provisión de Dios. Piensa en la provisión de Dios. No, y eso me lo hacía pensar. Uno piensa en Dios como cuando uno se acerca a la llave. Entonces, tengo sed, y abre la llave. Pero en algún momento la llave se puede quebrar o se va el agua. Uno piensa en Dios como un grifo, una llave. Pero lo que Dios quiere que pienses hoy es que no es así. Él es un río. Amén. Es como una cascada. Cuando tú entras al ambiente, a la dimensión de Dios, no es como abrir una llave y cerrar, es entrar en una cascada. No sé si alguno ha estado en una cascada, en uno de esos parques naturales. El agua cae y cae y cae y cae y cae, y sigues tú allí. Esa es la provisión de Dios. No tengo que abrir ningún grifo porque ahí está fluyendo todo el tiempo. Por eso dice que su gracia es, recibimos gracia sobre gracia, sobre gracia. Y algún teólogo lo comparaba con las olas del mar, que viene una ola y no alcanza a llegar a esta ola cuando viene la otra ola. Así es, gracia sobre gracia. La catarata de gracia, la catarata de provisión sobre mí. Y tengo sed, tengo hambre, entonces uno abre la llave. Y no es. Cuando tenemos sed y cuando tenemos hambre, solamente piensa que estás debajo de su cascada, que todo el tiempo está fluyendo. Amén. Ese es Él, es ilimitado. Amén. Magnolia, te portaste mal, te voy a cerrar la llave. Yo con esta sed, no, pero ¿para qué se portó mal? Dígame perdón, la quiero ver. Perdón, no, yo no le creo a ustedes. Esas palabras no. De labios para afuera, no. La llave cerrada. No. Cuando estamos en Cristo Jesús, Él pagó el precio. Él venció el pecado. Él pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Porque Él entró en un lugar, en un santuario no hecho de manos, en un lugar donde no hay ni tiempo ni espacio. Por eso decía un teólogo, y es muy real, los antiguos del Antiguo Testamento, ¿cómo veían a Jesús? Hacia el futuro. ¿Cómo se salvaban? Mirando al Mesías al futuro.
¿Y cómo nos salvamos nosotros viendo al Mesías que ya lo hizo en el pasado? Amén. Amén. Pero Jesús no está en el tiempo. Cuando Él dice que entró en un santuario no hecho de manos, en un lugar que no es esta dimensión, Él está en la cruz pagando el precio en un lugar eterno. Entonces esa cruz, esa sangre, ese sacrificio paga el precio de los que vivieron antes de Cristo, David y Salomón y todos esos reyes, y nosotros hasta que esto termine. Amén. Amén. Su provisión es más como un río que siempre fluye. Allí bebemos y nos suplimos. Y hoy el Señor me ponía que les diga, hagamos paseo de olla todo el tiempo, bajemos al río, metámonos al río, a un manantial, no como los ríos de nosotros, un río cristalino, puro, brillante, un río de poder ilimitado, de provisión ilimitada. Haga de cuenta, eso es cuando hay subienda de peces, que uno va entrando a ese río, los peces, no necesita uno echar la caña porque apenas mete el canasto, los thank you, se va por el canasto lleno. Ese es el río de Dios, esa es la provisión de Dios, esa es su gracia sobre gracia, como una cascada que siempre cae sobre mí. Y algunos piensan que la oración entonces, la oración es como un rito que yo hago para convencer a Dios de que me abra el grifo, convencer a Dios para que me deje entrar al río, como si hubieran puesto una talaquera y tiene que pagar el precio para entrar al club del río. No, lo que el Señor quiere es que la oración sea diferente. Nosotros tenemos que cambiar la manera como interpretamos o como entendemos la oración. No es una oración de vaya uno a suplicar, ay, de por favor, bendíceme, de por favor, dame. Entramos en la oración con la acción de gracias. Gracias porque tu río está fluyendo. Gracias porque ya mi protección está sobre mí. Gracias porque tengo sanidad sobre mí. Gracias porque tu gracia fluye sobre mí. Mis hijos son cobijados, los hijos de mis hijos. Gracias porque hay provisión económica. Gracias porque tu perdón fluye todo el tiempo. Gracias porque tu resplandor, el resplandor está cubriéndome todo el tiempo. Esa es la oración. No es a pedir algo porque ya lo tienes, es a dar gracias por algo que ya es. Ya es mío, ya es tuyo. Amén. No hay que persuadirlo de algo que ya está persuadido. Yo no voy a convencerlo de nada. Yo no necesito convencerlo, él mismo se convenció. Amén. Porque él no tenía necesidad de ser convencido. Él con su amor vino y se convenció a sí mismo. Los amo. Vengan a mí. Cuando dijo arrepiéntanse, la palabra es teshuvah, que es vuelvan a mí. Return es en el original. Queridos, él ya está persuadido. ¿Quién lo persuadió? Nació del propio corazón de Dios. Amén. La fuente no es la cruz es la expresión de su gracia. En la cruz se expresa todo ese amor incontenible y maravilloso de Dios por nosotros. Él entregó, dice la palabra de Dios, de tal manera amó Él al mundo que dio, que entregó a su único Hijo, lo más valioso, su único, su amado, como lo veíamos hace como un año, en hebreo es el Yahid, su único y superamado, y su más tesoro, su más grandioso tesoro, ese era su Hijo amado. Es la misma palabra en el hebreo que utilizó o que se aparece para cuando Abraham agarra a su Yahid, que es Isaac, y lo lleva al altar del sacrificio, y allí viene a sacrificar a su único, a su amado, a su Yahid, y escucha la voz de Dios: tranquilo, no lo hagas, porque ya sé que tú me temes. Y de esa misma manera él encuentra el carnero metido, enredado por los cuernos en las espinas, la provisión de Dios. Desde allí está visualizando la provisión del Cordero de Dios. En lugar de Isaac hay un cordero trabado por los cuernos, en las espinas y los cardos, para que sea sacrificado en lugar de ti y en lugar de mí. Amén. Y el Señor le está diciendo: así como tú no te has guardado a tu Yahid, yo tampoco me estoy guardando mi cordero. Yo tampoco me guardé mi Yahid. Es entregado por ti, el único mío, muere por ti. Amén.
La oración entonces es diferente. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por tu provisión, gracias porque tú crees no me preocupo. No estoy preocupado. Cuando te preocupes, acuérdate que no es un grifo, acuérdate que no hay que pagar una boleta, acuérdate que estás debajo de una cascada ilimitada, acuérdate que estás en un río que fluye y fluye del corazón de Dios, del altar de Dios. Amén. Por tanto, no se preocupen por mañana, porque el día de mañana se cuida de sí mismo. Aleluya. Bástenle a cada día sus propios problemas. Abraham. ¿Qué hizo Abraham? ¿Cuál es la clave? ¿Qué hizo Abraham para que Dios lo bendijera tanto? Nada. Simplemente creer la historia que Dios le estaba mostrando en las estrellas. Amén. Dice Romanos 4:20, está hablando de Abraham. Abraham, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder, diga poder, para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia, no sus obras como justicia, su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, mira lo que dice ahí en el 24, sino también para nosotros. Amén. Para nosotros somos. Nuestra fe se cuenta como justicia. Por esa fe somos justos y estamos aquí dentro del corazón de Cristo Jesús. No como un salario, sino por fe, por gracia. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos. ¿Quiénes creemos? ¿Quién cree? Yo creo. Y cualquiera que cree, pues creemos en aquel que levantó, ¿de qué? De entre los muertos, ¿a quién? A Jesús nuestro Señor. Creemos en aquel que con su poder, con su energía, con su dinamita, con su poder dinámico, así como, ¿sí vieron como la bomba esa que tiró Estados Unidos en Afganistán? The mother of all bombs, Moab. 17 toneladas de dínamos. Ese mismo poder explosivo, dinámico, es el que levantó al muerto de 4 días, y al que levantó a Cristo de entre los muertos. Amén. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Amén. ¿Qué hizo Abraham? Nada. Solo creer lo que Dios está revelando, lo que Jesús le contaba en las estrellas, y fue considerado Sedequim. Sedec. Los rabinos, los judíos, creen que los que hacen todos sus rituales y hacen sus oraciones, y en este tiempo que siguen las fiestas, se convierten en Sedec. Entonces todos son unos Sedequim. Son justos. Eso somos nosotros. Amén. Por fe, no por obras, no por ritos, no por fiestas de guardar, no por oraciones largas, no por sacrificios, sino por la fe en el sacrificio único y eterno, por la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú y yo y cualquiera que cree es un Sedec. Todos somos Sedequim, como ellos anhelan y aprecian tanto los judíos. Sedec, de donde viene Yahweh Sedkenu, el Señor es nuestra justicia. Amén. Y entonces dice que Él fue entregado a la muerte pero la palabra en original es día, de donde viene la palabra diálogo. A causa de la palabra es el diálogo. Entonces, la muerte a causa de nuestros pecados, a cuenta de nuestros pecados, y resucitó a cuenta de nuestra justificación. A causa de nuestra justificación, el Señor fue levantado de los muertos. En otras palabras, si hubiera quedado un pecado sin pagar, uno solo no hubiera podido ser resucitado. Pero a causa de que todos los pecados fueron pagados, nosotros hemos sido declarados Sedec, justos, y por eso Él es levantado de la muerte, declarado justo.
todos sus pecados, todos los pecados que el Padre vio en él, y cuando le dio la espalda al Hijo, porque le dijo: Dios, ¿por qué me has abandonado? Cuando él no le dice papá, sino Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque él vio todo el pecado que estaba sobre él y lo abandonó por un instante. Pero luego cuando va y entra al Seol mismo y al tercer día se levanta justificado, se levanta limpio, sin pecado. Por eso nosotros somos justificados. O sea, no solamente quedó en la cruz, él tuvo que haber vencido la muerte como proclamación: he vencido la muerte, aquí estoy glorificado. Y todos los que estamos con él estamos glorificados, estamos espiritualmente ya resucitados, aunque físicamente caminamos aquí, pero ya espiritualmente hemos resucitado con él, gracias a su sacrificio, a su muerte expiatoria. Y él venció la muerte para decirle al Padre, para decirle a las potestades que estaban en el Seol, porque en Pedro dice que él proclamó a los espíritus que estaban cautivos. No sé si has leído esa palabra, no la pude meter porque sale muy largo. Él proclamó, dice, en la traducción dice, él le predicó a los espíritus cautivos, pero en el original es él proclamó: he vencido. Amén. Amén. Y se llevó a todos los que estaban ahí con él. Gloria a Dios. Amén. Los que estaban en el paraíso, digo yo. Pero eso después lo hablaremos de eso. Primera de Corintios 15:12. Apague y vámonos. Porque con lo que es. Ahora bien, dice el versículo 12: si se predica que Cristo, el Mesías, ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Dice Pablo. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, porque eso es un mito, eso no existe. Entonces, si los muertos no resucitan, Cristo no ha resucitado, está diciendo Pablo. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana es la fe de ustedes, no sirve para nada. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que en verdad los muertos no resucitan. En otras palabras, apague y vámonos. Si Cristo no resucitó, si los muertos no resucitan, este mensaje es inútil. Tu vida de cristiano es inútil, no sirve, es una mentira, es una ilusión tuya, si la resurrección no hubiera ocurrido. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa y todavía están en sus pecados. Eso sería lo más terrible. Cristo no resucitó, entonces tu fe es falsa y todavía estás en tus pecados, todavía estás en tu corrupción. No hubiera pasado nada. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Los santos del Antiguo Testamento, David, Salomón, Jeremías, todos esos que creyeron, también estarían perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si alguno no cree en la resurrección, entonces él va a decir: esos son unos pobres ilusos, esos cristianos que creen que un tipo se levantó de los muertos. Pobrecitos. Y si tú tampoco lo crees, pues qué lástima, porque entonces nadie pagó el precio por ti. Tu Dios es un mito, una leyenda. Pero de los eventos que han sido plenamente identificados y comprobados históricamente extra Biblia, uno de los eventos que más seguridad y más historiosidad tiene es el evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Más de 500 testigos lo vieron, se le apareció a gente, decían los apóstoles, algunos de ellos todavía están vivos, si quieren vayan y pregúntenles que se les aparecieron a ellos. Y por último se me apareció a mí como alguien nacido fuera de tiempo, le dice Pablo en la carta. Y si no, entonces vayan y vean la película, El caso de Cristo. El versículo, Juan capítulo 20,
versículo 19. Ya termino con esto. Al atardecer de aquel día, del día de resurrección, el primer Easter Day de la historia de la humanidad, todos estaban en las iglesias celebrando. El primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: Shalom a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y les mostró el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. El Señor viene después de la resurrección y su primera palabra es: paz a ustedes. Ya no viene a traer juicio, viene con paz. Leamos Romanos 4:25. El apóstol vuelve a decir: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y dice en Romanos 5, en el versículo 1 y 2: por lo tanto, por todo esto que pasó, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor se le apareció a los discípulos, dijo: Shalom a ustedes, porque ya hay paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Lo que había entre el Padre y tú, la rencilla que había, la ira que había, el juicio que estaba pendiente sobre ti ha sido efectuado, derramado sobre el Hijo de Dios. Ha sido pagado, y por eso ahora puede decir paz a vosotros. Y por eso dice Pablo: por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz con Dios. Tú estás en paz con Dios. Dios nunca más, jamás de los jamases, estará enojado contigo, porque el precio ha sido pagado. La justicia está sobre ti y es inamovible. El altar del sacrificio se encuentra en un santuario celestial. Allí fue pagado el precio, y allí fue que se levantó Él a decir: he vencido, he resucitado, vencí la muerte, y todos ellos, los que creen conmigo, se resucitarán, se levantarán conmigo en el día final. Amén. Entonces dice: por medio de Jesucristo, por medio de quien hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Por esa paz con Él, por esa paz que sentimos en nuestro corazón, porque dice la palabra que tenemos paz con Él, pero que también hemos recibido la paz de Él. La paz que supera todo entendimiento está contigo. Por eso podemos estar firmes, tranquilos, gozosos de que estamos en ese río de su gracia, de que estamos rodeados de su justicia y que esperamos la gloriosa venida, la gloriosa, la blessed hope, la bendita esperanza de la consumación final, cuando vayamos al reino eterno, juntamente con Él. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Gracias porque tu poder, Señor, majestuoso, tu poder ilimitado, tu poder grandioso fue efectuado, fue derramado sobre Cristo y se levantó de los muertos, y ese mismo poder obra en nosotros hoy. Está en nosotros hoy por tu presencia, Señor. Gracias porque hoy podemos declarar al mundo y declarar al enemigo que hemos resucitado con Cristo, que somos hijos de Dios y que tenemos vida eterna, vida sin fin. Nos gozamos con los apóstoles, nos gozamos con los profetas, nos gozamos con los que primeramente pusieron el fundamento, y hoy continuamos gozosos y esperando el día en que llegues por nosotros, que vengas por tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Estamos en paz con Él. Aleluya. Y tenemos juntamente con Él vida sin fin. Vida eterna. Amén. Vamos a compartir el pan y el vino. Porque yo recibo
recibí del Señor lo mismo que les transmito hoy a ustedes. Que la noche en que iba a ser entregado el Señor, tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, que este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Gracias, Señor. Tu cuerpo como ese pan sin levadura, tu cuerpo sin pecado, puro, perfecto. No había pecado en ti, pero te hiciste como si fueras pecado para recibir todo el castigo. Y al terminar la cena, tomando la copa, digo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, tu sangre preciosa, tu sangre perfecta, como de un cordero sin mancha. Como dice el libro de Hebreos, fue sacrificado una sola vez y para siempre. Hoy, Señor, recibimos todo tu perdón por gracia. Recibimos sanidad, así como los antiguos cuando iban al sacrificio en el tabernáculo y llevaban su cordero para derramar esa sangre, quedaban limpios, quedaban sanos por un tiempo. Tú eres nuestro cordero, creemos en tu sacrificio y por tu sacrificio y por tu sangre hemos sido limpiados y hemos sido sanados. Recibimos hoy sanidad. Piensa en esa área de tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Hoy tú sanas, Señor, esos huesos adoloridos, esas columnas torcidas, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que esos órganos que nos servían ahora sirven nuevamente. Tú los renuevas y los haces nuevos en el nombre de Jesús. Ciertamente tú llevaste nuestros dolores y cargaste nuestras enfermedades. Y por tus llagas fuimos curados. Reprendemos toda diabetes. Declaramos páncreas nuevos, riñones nuevos, hígados nuevos, vértebras nuevas, columnas ajustadas, en el nombre de Jesús. Huesos débiles y frágiles, reprendemos la osteoporosis, reprendemos la fibromialgia. Que tu espíritu fluya sobre nosotros ahora, como esa cascada de gracia, de amor, de sanidad, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos compartir. En la cruz doble mi vida y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre, gracias. Gracias porque hoy tú nos has recordado, nos has animado a que no nos preocupemos por qué beberemos o qué comeremos o con qué nos vestiremos. Porque somos más valiosos que las aves del campo, que los lirios del valle. Tú mismo, Señor. Gracias, papá, porque conoces nuestras necesidades y suples conforme a tus riquezas abundantes. Bendecimos cada familia, cada padre de familia, cada mujer cabeza de familia, cada empresa, cada empleo, cada habilidad, Señor, y multiplica conforme a tus riquezas en gloria, suple cada necesidad en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Tenemos una actividad que trajeron y que prepararon los niños hoy. De nuevo.
Él realmente se llevó mi dolor y mi enfermedad. Creímos que Dios lo azotó por mis pecados. Amén. Pero Él fue herido por mis pecados y maltratado por mis maldades. Fue castigado para que yo tuviera paz y fue herido para que yo fuera sanado. Amén. Yo era como una oveja perdida, caminando por mi propio camino. Toda mi maldad cayó sobre Él. El Señor no quebrantó y lo hizo sentir mucho dolor cuando se entregó como una ofrenda en lugar mío. El Señor le extenderá su vida y le dará prosperidad. Será contado entre los grandes y repartirá tesoros con los fuertes. Se entregó hasta la muerte, cargó con mis pecados y también oró por los. Amén. Cada uno tiene un pecado. Idolatría y bullying. Odiar. Gritos. Peleas. Impureza. Brujería. Celos. Envidia. Mentira. Yo quiero que cada uno piense con el pecado que está batallando en este momento. Con aquella cosa que está batallando y dice no puedo. Porque en un día como hoy podemos ver a la cruz y reconocer nuestra impotencia. Pero recibir lo que hoy el pastor nos decía. Ese poder sobrenatural que hará que tú venzas ese pecado con el que batallas. Porque en la cruz del Calvario ninguno de estos pecados tiene poder sobre nosotros, porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. Vamos a orar. Con eso en mente, yo quiero orar. Porque si hoy te vas a llevar algo de esta iglesia, fuera del recuerdo tan hermoso de nuestros niños, que es lo que están aprendiendo, el Evangelio. En muchas iglesias se predica de la cruz un día como hoy. En esta iglesia se predica todos los domingos. Amén. Y en esta iglesia se le enseña a los niños la cruz todos los domingos. Amén. Vamos a orar y ya vamos a dejar en la cruz al Señor como los niños cada uno de estos pecados con el que estás batallando. Con la pereza, con el temor, con la duda, con tus rencillas, con tu espíritu de escasez. Hoy le vas a decir, Señor, vas a repetir conmigo, Señor Jesús, hoy yo quiero dejar en la cruz este pecado con el que no he podido. Señor Jesús, yo hoy declaro que este pecado tú lo pagaste en la cruz del Calvario. Y desde hoy en adelante tengo el poder de Cristo para vencer el pecado. Señor Jesús, quiero vivir en plenitud lo que tú conquistaste en la cruz para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pies. Si alguno no ha hecho esa oración, hoy es un buen día para hacerla y entregarle su corazón al Señor Jesucristo. Los que están viendo online pueden repetir, Señor Jesucristo,
Gracias, porque viniste al mundo a morir por mis pecados, porque pagaste el precio para que hoy tenga justicia, para que hoy tenga paz con Dios. Hoy soy una nueva criatura, hoy soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, y hoy el Espíritu Santo habita en mí al creer en ti como mi Señor y Salvador. Gracias porque somos vencedores juntamente contigo. Te levantaste de la muerte y hemos resucitado juntamente contigo para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Amén. Tenemos el estudio de 7:30 martes. Vamos a estar orando por las parejas, por los matrimonios, vamos a estar orando también por las empresas, por los trabajos, para que el Señor supla realmente conforme a esa promesa y para que estemos tranquilos y no preocuparnos. En el nombre de Jesús. Amén.